Comienza el dueño de la sintonía. Comienza Reyes con mucho más variedad. El programa que lo tiene todo. Reyes con mucho más variedad. Lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad. Lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad. Lo que hay que oír. Buen provecho, buena alimentación, no es llenarse, es alimentarse. Por favor, tomen agua. Gracias por estar con nosotros, con nuestra estación CDN Radio. Aquí comienza Reyes con mucho más variedad. Estamos en todo el país cubriendo con 3 frecuencias, 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur, 89.7 todo el Cibao y 89.9. Recuerden, en Punta Cana, YouTube, CDN Radio y Reyes con mucho más variedad. Se pueden suscribir a esos 2 canales y van a recibir todo nuestro contenido. Gracias por siempre estar con nosotros. Hoy martes quiero comenzar con el médico invitado. Vamos a hablar con nuestro amigo Alfredo Polanco, nefrólogo. Doctor, buenas tardes y sus recomendaciones para cuidar los pulmones y también los riñones. Hay que cuidarlo todo, doctor, ¿eh? Ya no di que no, que los riñones, no, pulmones, todo, el cuerpo entero. Es una máquina, doctor. Claro, buenas tardes a todo el público de Reyes Guzmán, que yo sé que están siempre pendientes, porque siempre se aprende. Y los martes, pues, aprendemos de medicina. Vamos a hablar de los riñones, que son, yo entiendo, los órganos de los más importantes que hay en la economía. Cuando los riñones se dañan, ya todo el organismo se ha dañado. Y es importante conocer estadística, porque en medicina todo es en base a estadística. Por ejemplo, existen 537 millones de pacientes con diabetes en todo el mundo. ¡Wow! Mucho. Una cantidad exorbitante. Sin embargo, existen 850 millones de pacientes con enfermedad renal crónica. O sea, casi el doble de pacientes que hay con enfermedad renal crónica, o sea, la mitad es con diabetes. Entonces, cualquiera piensa que hay más pacientes diabéticos que con enfermedad renal crónica, porque todo el mundo le preguntan, bueno, pues, ¿tiene algún familiar diabético? La respuesta es que sí, tengo 20 familiares con diabetes, pero nadie recuerda tener quizás algún pariente con enfermedad renal crónica. Y es precisamente porque no se diagnostica, y por eso está el problema. La enfermedad renal crónica generalmente no da síntomas y por eso solamente el 10% de los pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica son diagnosticados. Y por eso es que la Organización Mundial de la Salud conmemora cada segundo jueves del mes de marzo lo que es el Día Internacional del Riñón, con el objetivo de promover lo que es la salud renal, con el objetivo de diagnosticar los que son las enfermedades renales. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal crónica es como la diabetes, es como la hipertensión arterial. ¿Qué? Que no dan síntomas. O sea, cuando ya usted viene a darse cuenta de que tiene problemas de los riñones, no es por los dolores que dicen la gente, me duele. Me duele aquí. Para nada. La enfermedad renal crónica va dañándolo lentamente, poco a poco, y cuando ya le da un aviso, es que usted va para diálisis. Es por ello que usted va a ver a muchas personas, figuras públicas, y de todo tipo de personas que a veces son diabéticos, son hipertensos, pero nunca han tenido una consulta con el nefrólogo. Cuando nos lo envían, ya tiene la creatinina alta. ¿Y qué vamos a hacer? Diálisis, porque no utilizamos lo que es la prevención, porque si no hay conocimiento de la enfermedad, lamentablemente no se puede prevenir. Entonces, por eso siempre nuestro llamado de atención a todos aquellos pacientes que son diabéticos deben de visitar al nefrólogo por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque el 40% de todos los pacientes diabéticos van a desencadenar un daño renal. El 20 o 25% de todos los pacientes con hipertensión arterial tienen o van a tener un daño renal, que si nosotros lo diagnosticamos a tiempo y le ponemos tratamiento, que hay muchos tratamientos para retrasar la llegada a diálisis, pues ese paciente posiblemente nunca llegaría a diálisis. Doctor, en la presentación yo relacioné pulmón, riñones, porque los riñones cuando están mal dañan todo. Hay un caso que tenemos que hablar y muy lamentable, sentí esa muerte de Diomedes Núñez. Sí, como te digo, los pacientes con enfermedad renal crónica, hay que decirlo claramente, cosa que no nos gusta decirlo por estos medios de comunicación, pero hay que decirlo. La mortalidad es bastante alta. Pero una mortalidad que depende de factores que pueden ser modificables, factores que pueden ser controlables. Entonces, por eso lo decimos. Si la mortalidad fuera concerniente solamente a factores no modificables, no lo dijéramos, porque ¿de qué te vale que tú sepas que la mortalidad es alta si no puedes hacer nada? Pero sí, se puede hacer mucho. Por ejemplo, el paciente que tiene enfermedad renal crónica, hay que tratar la enfermedad de base,
¿Cuál fue? ¿Fue la diabetes? ¿Fue la hipertensión? Ese paciente debe de tener un control estricto de la diabetes mellitus. Tiene que tener un control estricto de la hipertensión arterial. No solamente dedicarle atención a la enfermedad renal crónica, dejando a un lado lo que es la diabetes o la hipertensión. Porque entonces ahorita el paciente va a morir ¿de qué? De una enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte del paciente con insuficiencia renal crónica. Es del corazón que muere ese paciente. Wow. No es por falta de diálisis, porque ya todos los pacientes saben que de una manera u otra, si tienen enfermedad renal crónica, estadio 5, ya que la función renal está por debajo de un 15%, el paciente sabe que si no se dializa, se muere. Hay muchos también que postergan la diálisis. Entonces esos pacientes también se mueren. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, nuestros pacientes que van a las consultas, los vamos monitoreando cada 3 meses, luego cada mes, y le decimos, mira, tiene que hacerte la fístula, una cirugía que es por la cual se va a conectar a la máquina. El paciente que se hace esa cirugía con tiempo es un paciente que no se le va a tener que colocar un catéter de diálisis. Un catéter que en muchos casos se infecta, y eso tenemos con muchos personas de los medios que rechazan tempranamente la diálisis, pacientes que descubren tardíamente que tienen pues enfermedad renal crónica, pues le ponemos un catéter, se infecta, se le retira, se le coloca otro, se infecta, se le retira, y es un círculo vicioso. Entonces hay una combinación de muerte cardiovascular y de procesos infecciosos. No tengo el caso específico de cuál sería la causa de muerte de Diomedes, pero generalmente causa cardiovascular y causas infecciosas son las principales que conllevan a la muerte del paciente. Ustedes que están en sintonía, que están también en nuestro canal de YouTube, pueden marcar, pueden llamar, hacer una pregunta al doctor marcando 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777 de celulares y también del interior, totalmente gratis. Aprovechen, tenemos una máquina, tenemos 2 maquinitas, ¿verdad? Los riñones que tenemos que cuidar. Siga usted, doctor. Bien, entonces, con respecto al cuidado de los riñones, por ejemplo, tenemos a muchos pacientes jóvenes que hacen muchísimo ejercicio, pero no toman agua. Hacen mucho ejercicio, pero lo que toman es bebidas gaseosas. Entonces, cuando usted le manda a hacer un análisis que prácticamente se lo mandamos a hacer con relativa frecuencia a los pacientes, la orina de 24 horas, usted va a ver que ese paciente un día entero lo que orinó fueron 800 cc o 1000 cc, cuando de 2 veces que usted orina, podría orinar esa cantidad. Y en un día entero, un paciente joven no orina 1 litro. Doctor, tengo esta llamada. Hola, buenas tardes. Sí, buenas, Reyes. Sí, su pregunta al doctor. Y habla Rivera de Los Prados. Hola, mi hermano, ¿cómo está todo bien? Sí, una pregunta al doctor, estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Una pregunta al doctor, ¿cómo se cuidan debidamente los riñones y por qué hay personas que muchas veces le tienen miedo a la diálisis, porque se muere más rápido por la diálisis, no sé por la brutalidad de la persona o poco conocimiento, pero hay gente que no, aún estando enfermo, no quieren hacerse diálisis? Sí, precisamente mucha gente, respondiendo a la última pregunta, muchas personas que se niegan a la diálisis, luego cuando la aceptan, lamentablemente mueren. ¿Por qué? Porque se le ha estado proponiendo diálisis durante meses, que se vayan preparando, que se hagan la fístula arteriovenosa. Tenemos pacientes con 18, ahora mismo yo voy a un centro de diálisis, ya saliendo de aquí, y tenemos a una persona de 40 años de edad y él tiene 18 años en diálisis. O sea, esa persona a los 22 años cayó en diálisis por una insuficiencia renal, por una glomerulopatía. Entonces, procesos inmunológicos también pueden traer como consecuencia daño renal. O sea que cuidar los riñones significa evitar sustancias tóxicas para los riñones. ¿Cuáles son? Los antiinflamatorios. Siempre hemos hablado de eso. Todos los antiinflamatorios consumidos de forma indiscriminada van a provocar daño en los riñones. Por ejemplo, el diclofenaco, el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, todos. Y usted va a ver pacientes que tienen meses y que tienen años tomando antiinflamatorios. Nosotros tenemos a una paciente que duró 1 año tomando antiinflamatorios y esa a la edad de 26 años cayó en diálisis. Hoy tiene 32 años de edad. Entonces, si esa paciente no estuviera dializándose hace muchísimo tiempo, que se hubieran olvidado de ella, porque no estaría viva. O sea que la diálisis no es sinónimo de muerte, es sinónimo de vida.
Doctor, en el caso de los antiinflamatorios que tienen AINES, yo soy alérgico a los AINES. Entonces, cualquier antiinflamatorio puede llevar un daño a los riñones. Bueno, el que es alérgico a los AINES, el analgésico, porque AINES es antiinflamatorio no esteroideo. Sí. Entonces, el analgésico ideal es el acetaminofén. Es menos nocivo, pero no deja de ser nocivo, porque es un medicamento que es tóxico para el hígado. O sea, es hepatotóxico y también es nefrotóxico. O sea que todos los calmantes, absolutamente todos, tienen un potencial efecto nefrotóxico. Bueno, nos curamos de una y dañamos otra. Así mismo. Entonces, por eso, tiene que aguantarse la persona o ir, porque el dolor es un aviso, es una alerta. Si a usted le duele la espalda, es una alerta de que posiblemente haya problemas de la columna. ¿Y por qué no? Posiblemente tenga un cólico nefrítico. Otro dato importante. Tengo un paciente que desde el año 2022 estaba tomando calmantes por un cólico nefrítico, piedra en un riñón derecho. Cuando ahora se le hacen los estudios, el riñón derecho estaba completamente dañado. ¿Por qué? El dolor era el mecanismo de defensa que le decía al paciente vaya al médico porque ese cálculo, esa piedra de 2.2 centímetros, hay que extraerla. Esa piedra no se desbarata con medicamentos. Esa piedra no va a salir sola. Esa piedra hay que intervenirla quirúrgicamente. Ese paciente no fue al médico, o sea, él fue, yo le hicimos el diagnóstico, le dijimos lo que había que hacer, pues lamentablemente el riñón se le dañó por esa situación. Bueno, esto de piedra a veces hasta familiares de uno tienen, no, que tengo piedra, Claro. que fui al médico y me dijeron que tengo piedras. Y entonces hay gente que hace el chiste, pero tú eres un río. No, no es que tú eres un río, tú eres un ser humano. Bien, esas personas que tienen cálculos, ideal que no solamente con una sonografía, sino con una tomografía. Muchas veces yo veo que los médicos le indican, para una sonografía, tenemos que ver el tamaño del cálculo. Porque si el cálculo o la piedra tiene un tamaño de más de 7 milímetros, por ejemplo, esa piedra difícilmente que salga. Y estamos dándole medicamentos para que esa piedra, le estamos dando medicamentos y para el dolor y todo eso. Y una piedra, un cálculo, por ejemplo, alojado en el uréter, que es el tubo de salida, el riñón produce la orina y a través de los uréteres la lleva a la vejiga. Entonces usted tiene un cálculo atascado en ese uréter, lógicamente, la orina que produce ese riñón no va a poder salir. ¿Y qué va a hacer? Dañar a ese riñón. He tenido muchos casos en los cuales ha tenido que hacérsele nefrectomía, es decir, extirpación de ese riñón por daño secundario a cálculos. ¿Por qué se le extirpa? Porque entonces tenemos un riñón dañado y lo que está provocando hipertensión severa o está provocando infecciones de vía urinaria a repetición. Entonces, ¿qué es lo que más le conviene al paciente? Un riñón que no está funcionando, extirpación de ese mismo órgano. Doctor, hay hombres que lloran tratando de orinar, y bueno, no sale tapado ahí con esa obstrucción. El dolor del riñón, el cólico nefrítico, por eso nosotros hacemos el diagnóstico rápidamente. Le preguntamos al hombre, dime, ese dolor, el paciente dice 10 de 10, el dolor más fuerte de su vida. Y cuando es una mujer que ha parido, la mujer dice claramente que después del parto, este ha sido el dolor más intenso de su vida. Ya uno está completamente seguro que ese dolor es una piedra que está saliendo del riñón afectado. Y esa obstrucción en la uretra, doctor, que es un problema porque entonces no puede orinar. ¿Qué se puede hacer? Hay una cosita que entra, sí, destapa, no en destapa. En ese caso, nosotros hacemos interconsulta y trabajamos de la mano con el urólogo. Okay. O sea, el urólogo es ese médico aliado del nefrólogo para lo que son las uropatías obstructivas. O sea, yo como nefrólogo no puedo quedarme con ese paciente. De hecho, yo recuerdo hace unos cuantos meses, vieron una paciente de Cuba, abordando el avión, le dio el cólico nefrítico, llegó directamente la ambulancia, la llevó a un centro donde trabajo, y era una piedra pequeña, tenía apenas 4 milímetros, sin embargo, estaba incrustada en el uréter, no pudo salir, y hubo que hacerle litotricia. O sea, para que usted vea el tamaño de un cálculo tan pequeño, y no pudo salir espontáneamente. ¿Y eso usted explicó cómo se define popularmente? Bueno, es que el cálculo es como a veces tienen diferentes formas, es como si fuera un cristal que se rompió, ¡pum!, una flechita y se quedó incrustado en el uréter y ese cálculo difícilmente salga, entonces tiene que ser intervenido urológicamente. Tengo más llamadas. Hola, buenas tardes. Sí, buenas, Reyes. Señor Rivera, de nuevo. Dígamelo. Tú sabes cómo estamos contigo, porque tú es un programa que le pone la adrenalina activa a la persona en la tarde y tú eres un gran hombre. Muchas gracias. Una pregunta al doctor. Doctor, hay personas que sufren de los riñones, ok. Pero entonces lo que se ponen a beber botellas, de que no de San Juan, que una botella buenísima, que tú sabes. Creencia y hay popular. gente que se han sanado, pero hay otros que usted recomienda de esas botellas naturales para los riñones.
Bueno, Eso lo hacen mucho los pueblos, doctor. Y aquí mismo también, doctor. si la mejor botella que hay para problemas de los riñones es la botella de agua. Sí, por eso Mucha usted ve agua, que yo- mucha agua. Yo cuando llegué aquí, lo primero, yo traje una botella Sí, lo botella vi, de lo que vi. de agua, porque esa es la botella que sirve. Esas otras raíces, usted ni sabe qué fue lo que le echaron a esa botella, qué tipo de planta, si le va a dañar el hígado, porque hay raíces que no son procesadas y entonces puede provocarle un problema hepático. Nefrología mesoamericana dice que en los países de Latinoamérica, por ejemplo, existen muchos daños prácticamente comparado con África solamente, producto de la utilización de muchas hierbas medicinales, entre comillas, porque ninguna de esas personas ha investigado absolutamente nada. La mayoría de esas personas ni siquiera han llegado a un sexto curso, lo que preparan esa botella. ¿Qué conocimiento pueden tener de una planta sin saber la toxicidad de esa planta? O sea que en vez de un bien le puede acarrear un mal. Tengo más llamadas. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Reyes, bendiciones a usted también, doctor. Amén. Amén, gracias. Igual. Sí, doctor, mi pregunta es la siguiente. Yo he tenido algún inconveniente como en la espalda baja y fue como resultado de un dolor que me agarró adelante y atrás y era como la vesícula. Me la extrayeron en dado caso, pero lo que pasa es que con ese examen determinaron que tenía la creatinina un poco alta, o sea, estaba en en ese momento en 1.9. Actualmente está en 1.5. ¿Qué tan complicado puede ser ese 0.5 de la creatinina? 1.5. Pero yo lo voy a explicar. Sí, Sí, 1.5, gracias. o sea, tengo que decir la verdad. O sea, Dígale. 1.5 de creatinina es una situación grave, porque, por ejemplo, la creatinina no debe pasar en el hombre de 1.2 miligramos por decilitro. Ya ese paciente que tiene 1.5 de creatinina y eso permanece con el tiempo, es un paciente que tiene dañado mucho más del 50% de sus riñones. Me explico. Yo tengo 1.2 de creatinina o 1 de creatinina y yo dono un riñón, la creatinina se queda igualita en 1 y yo perdí el 50% de mis nefronas. De manera que si usted tiene, el que tiene 1.5 de creatinina, lógicamente ha perdido, se le han dañado más del 50% de sus nefronas. Y es importante que nosotros como médicos hablemos con la verdad. No, En la no lo vamos a medida engañar al oyente. en que tampoco. usted le dice al paciente la verdad, el paciente estará consciente de lo que hay. O sea, un paciente que obligatorio necesariamente tiene que estar bajo la tutela de un nefrólogo, cual que sea. Si tiene un nefrólogo, excelente, porque no sé la edad que tiene el paciente, pero es un paciente que debe de cuidar al máximo esas nefronas que tiene. Entonces, un paciente que si es hipertenso, debe tener una presión por debajo de 120/70, estrictamente controlada. Tiene que ver el grado de si está tirando proteína por la orina, o sea, lo que se llama albuminuria. Y hay medicamentos que van a enlentecer el daño, porque ¿qué ocurre? En la medida que a ti se te dañan nefronas, las nefronas son las tuberías que tienen los riñones, o sea, cada riñón tiene 1 millón de tuberías que son las que filtran esa creatinina y que la eliminan. Entonces, si a usted se le han dañado, gran cantidad de esas tuberías van a filtrar proteínas. Entonces, estas proteínas van a seguir dañando a las demás nefronas. Entonces, para eso hay tratamientos para enlentecer, retrasar y en muchos casos evitar que ese paciente llegue a diálisis. La creatinina se puede medir por la orina y también por la sangre. Sí, claro. Generalmente le hablo de la creatinina en sangre, entiendo yo, porque la creatinina en la orina es otro valor. La creatinina en orina sí puede llegar a 1.9, pero en sangre. Pero bueno, que explicar. Si él está en sintonía, que nos llamen de Exactamente, nuevo. en sangre no puede pasar, no debería de pasar de 1.2. Ahora bien, otro aclarando, si tenemos a un paciente que es un atleta de alto rendimiento, porque la creatinina es una sustancia producto de la degradación de los músculos. Si usted tiene una musculatura bien fuerte, pues lógicamente usted va a tener una creatinina más alta y eso es completamente normal. Eso me pasó con un paciente que estaba muy preocupado porque la creatinina estaba alta. Eso fue así por teléfono cuando yo veo al paciente, un paciente que tenía 215 libras, pero de poderosa musculatura. Le hicimos otros análisis complementarios, depuración de creatinina, orina de 24 horas, etcétera. Y lógicamente lo mandamos a su casa tranquilo, en paz, porque tenía como 1 año en incertidumbre. Y es importante, el amigo oyente, televidente, que si tiene alguna duda, pues acuda, porque aquí en nuestro país hay excelentes nefrólogos, que busque uno de Usted es el confianza. mejor, doctor. Bueno, que busque uno de confianza y le explique claramente lo que él tiene. Tengo esta llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Ese es el paciente de la creatinina. Ok, qué bueno. Sí, doctor, es la creatinina en sangre. Yo tengo 57 años de edad, 164 libras y trabajo sedentarismo, o sea, hago Uber. O sea, que lleva una vida prácticamente sedentaria. Muy sedentaria, muy Sí, sí, sedentaria. Entonces en la sangre, 1.5. En la sangre, sí. Sí, en la sangre yo sé que su nefrólogo se lo dijo, está muy alta, pero Sí. no es solamente que se lo diga, sino que tiene que actuar en este caso. Porque él ¿Qué tiene ese- que hacer, doctor? él tiene- Él que está ahí en sintonía es con que nosotros, él- está oyéndonos. Él tiene 57 años, no sé si es hipertenso o es diabético, pero si es hipertenso debe de... Hipertenso. ¿eh? Hipertenso. Entonces, hay ciertos medicamentos que debe de utilizar para evitar que esa creatinina siga subiendo. En cualquier momento, por ejemplo, de un proceso infeccioso, que tome calmante o que esa presión se suba, etcétera, esa creatinina puede subir. Entonces, tiene que darse un seguimiento bastante estricto. Es Excelente, excelente. el medidor, el indicador más importante de la función renal, es la creatinina. Cuídese, mi Perfecto. hermano. Muchísimas gracias, sí. Ok. Muchas gracias, doctor. Cómo no, Sí, cuídese. gracias. Sí. Doctor, usted habló de personas fuertes. En el caso de los gimnasios, que en algunos hacen una oferta de unas proteínas, vamos a llamarle proteína entre comillas, y eso lo hace un daño grandísimo. En el caso de un cardiólogo que yo entrevisté en una ocasión, dice, no, eso es dañino totalmente. Esa proteína que venden los gimnasios también es dañina para los riñones. Fíjate, la cantidad de proteínas que debe de comer, ingerir una persona, alrededor de 1.3 gramos de proteína por kilogramo de peso. Yo tuve un paciente hace 2-3 semanas que se estaba comiendo 5 huevos al día y lógicamente tenía la creatinina un poco alta, un atleta, y él se puso esa dieta, pero aparte de la gran cantidad de carne. Entonces, podría darse el caso de algunos pacientes que tengan, por ejemplo, hipertensión arterial o sean diabéticos, que esa hiperproteinemia, por esa alta ingesta de proteína, podría acelerar el daño renal. De hecho, cuando un paciente tiene, por ejemplo, alteración de la creatinina, una de las recomendaciones más importantes es la dieta baja en proteína, alrededor de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Porque mientras más proteína ingiere el paciente, en este caso, más proteína puede filtrarse por el riñón, y las proteínas, cuando se filtran por el riñón, lo que hacen es que lo dañan. Más llamadas. Hola, buenas tardes. Sí, buena. Hágale la pregunta al doctor, por favor. Doctor, sí, una pregunta al doctor. ¿Cómo mantener los riñones en normales, bien? Si nunca te ha dolido, no te dio diagnóstico de médico, una persona normal que no le duela nada, ¿cuál es la forma de mantener el equilibrio de los riñones perfectos sin Cuidar los riñones, doctor. saludable? Esa es de las mejores preguntas. ¿Cómo se pueden cuidar más los riñones? Claro, si usted no sufre de nada, dieta saludable. Reyes Guzmán siempre habla dieta saludable, aumentar el consumo de frutas y vegetales. Y algo sumamente importante que recomiendan las guías de nefrología: ejercicio, aunque sea suave, por lo menos 150 minutos de ejercicio a la semana. O sea que con eso simplemente, y una ingesta adecuada de agua, alrededor de 30 a 35 cc de agua por kilogramo de peso por día, que eso viene siendo alrededor de 2 a 2.5 litros de agua, 4 botellitas de agua en un día, porque la gente habla de vaso de agua, pero depende del tamaño del vaso. Por eso yo le digo claramente, tómese 2 litros de agua cada 24 horas, si usted no está trabajando en la calle, porque dependiendo de la cantidad de sudor que usted produzca, usted puede eliminar en una hora hasta 1 litro de agua. Entonces ya esa persona requiere una mayor ingestión de agua. Doctor, oficina, esta misma cabina, un buen aire acondicionado, no sentimos esa sed. Tenemos que tomar agua aunque uno no tenga sed. Hay que tomar agua. Cuando usted tiene sed, ya eso indica que su cuerpo está deshidratado. O sea, no hay que esperar que le dé sed. Ya usted tiene un déficit de aproximadamente 1 litro de agua. O sea, por eso cuando Doctor, usted ve que mañana yo voy a persona, poner una botellita ahí en la oficina. yo tengo la mía aquí abajo. No, yo Cuando ve- usted yo vi ve que usted que llegó una con su persona botellita. bebe porque tenga sed, es una persona que va a orinar muy amarillo, una orina muy concentrada, porque esa persona lamentablemente va a permanecer mucho tiempo deshidratada y va a disminuir lo que es la filtración de tóxicos. O sea, va a estar intoxicado. Bueno, yo tengo ya, de esta tarde pongo la botellita ahí, doctor, porque mire, hay que cuidarse, doctor. Hay que cuidarse. Doctor, alimentación, recomendación, ya hablamos de los ejercicios, ya hablamos de tomar agua, pero en la alimentación, que comemos de todo, doctor. Sí, precisamente dije, aumentar el consumo de frutas y vegetales, todas las frutas que usted pueda. O sea, comemos más productos enlatados que otra cosa.
Entonces usted no sabe, los conservantes, todo eso puede provocar daño. Por eso usted ve mucha gente con el ácido úrico elevado y el producto de esos enlatados. Las carnes son buenas, sí, bastante buenas, pero a veces esas carnes fritas, que en esa fritura con esos aceites que usted no sabe cuántos días tiene, esos plátanos fritos, todo eso hace bastante daño. Y mira que estamos en un país donde el grado de la obesidad, la semana pasada se conmemoró lo que es la semana de la obesidad. La obesidad es una pandemia, es una enfermedad. La obesidad conlleva a insuficiencia renal crónica. O sea, esos pacientes que son obesos, lamentablemente, eso es una enfermedad. Entonces, ¿por qué? Por una alimentación inadecuada. O sea, que por eso es importantísimo usted comer adecuadamente, chequearse periódicamente los niveles de azúcar en sangre, porque sí, tenemos una gran proporción de pacientes diabéticos y por ende pacientes hipertensos y por ende pacientes con enfermedad renal crónica. Doctor, hablamos de las carnes. ¿Cuál es la carne que usted recomienda entonces? Porque la gente dice, no, carne de res y no, la carne de pollo. Entonces hay como una división en esto. ¿Qué carne podemos comer? Es que hay diferentes tipos de dieta. Lo que usted no puede comer siempre la misma cosa. O sea, la dieta desde mucho tiempo se recomienda una dieta balanceada, variable, pescado, carne de res, carne de pollo, de ave, etcétera. O sea, siempre mantener una dieta balanceada, porque en esa dieta lo que usted no encontró en esta sustancia la va a encontrar mañana en la otra y así sucesivamente. O sea que se va a mantener adecuadamente. Y comer huevos, porque los huevos son bastante nutritivos. Un huevo tiene alrededor de 13 gramos de proteína y entonces la gente a veces cree que el huevo, no, eso es para el colesterol, no tienen, y bueno, comienzan por ahí. No, muchísimas cosas. Hay que comerse su huevo. La dieta debe de ser balanceada. Pero en el caso de huevos toda la semana, interdiario, por lo menos, huevitos fritos. Por lo menos 3 veces. No, frito no tanto, frito. Lo ideal es tiene un gancho. Hervido ahí, sí, porque toda la grasa es bastante dañina. Entonces, fíjense una cosa. Ahí volviendo por ejemplo, la grasa aumenta los niveles de colesterol. Y entonces, ¿cuál es la causa número 1 de muerte en el mundo? Es la cardiopatía isquémica, el infarto. ¿Por qué se forma el coágulo? Porque hay una placa de grasa que está casi obstruyendo los vasos sanguíneos del corazón, sí. Y entonces ahí viene el infarto. O sea que hay que tener bastante cuidado. Y asimismo, la hipercolesterolemia también daña a los riñones. O sea que los riñones son unos órganos, por eso se le llama órganos nobles. O sea, debemos de tratarlo bastante bien. Doctor, antes de despedirlo, vamos a repetir lo que usted dijo al inicio de los calmantes, los analgésicos, el daño que hacen. Porque ahora nos sintonizaron otras personas y tenemos que... No, porque mire, yo a veces tomo por el mismo dolor de espalda, que bueno, que la silla, que el linazo. Y mucha gente toma analgésicos. Sí, es importante. Si usted tiene algún dolor, es importante usted buscarle la causa. Su médico que le busque la causa de ese dolor. Porque muchas veces tenemos una artrosis, una artritis, una cosa... Y si nos ponen el tratamiento adecuado, ya usted va a tomarse ese calmante por un tiempo específico. Fíjese que el médico nunca le prescribe, por ejemplo, desquetoprofeno, ibuprofeno, de uso continuo. No, le pone por tantos días, por 7 días, por 3 días, por 4 días, etcétera. Porque todos los médicos sabemos el daño que hacen los analgésicos tomados durante largos periodos de tiempo. O sea que es buscar una causa, inmediatamente la causa se corrige, pues ya usted no tiene que estar tomando. Todo lo que son los fenos por ahí. Claro, todos son. Doctor, sé que usted tiene un compromiso, tengo que darle las gracias a la facilidad de comunicación. ¿Y en qué clínica usted está, doctor? Estamos en el Centro Médico Vital Jardín todos los días, o sea que pueden encontrarnos, pues el teléfono también lo podemos dar, el 829-679-9572. Ustedes me localizan, me escriben, no me llamen, y ahí podemos hacer la cita. Y estamos también en algunas instituciones públicas para la cual vamos ahora mismo. Ok, muchas gracias, doctor, cuídese. Ay, doctor, me están diciendo que... bueno, ya cerró, me estaban haciendo señas que tomar esta llamada, lamentablemente. Gracias, doctor. Okay. Voy a la pausa, vengo con el resto del contenido. Aquí damos más para llegar a más. Llévense al doctor, cuídense, por favor.